del Evangelio de Juan. Nos dice el verso 16. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar. Cierre sus ojos. De temas que competen a lo que es el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de lo que es la labor del Espíritu Santo con los que han nacido de nuevo. Lo diríamos, el trabajo del Espíritu Santo con los nacidos de nuevo. Bien, como hemos estado hablando de qué manera el Señor dice que cuando Él viniera, aquí dice que no nos dejaría solos, no los dejaría huérfanos. Está diciendo a los discípulos que enviaría al Espíritu Santo. Y por supuesto, hemos venido diciendo que esa es la parte que empezó a desempeñar el Espíritu Santo desde hace 2000 años. Desde ese entonces el Espíritu Santo, como hemos venido hablando en el capítulo 16, verso 8 del mismo Evangelio de Juan, que en primer lugar Él se encargaría de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En ese campo general estamos viendo la actividad del Espíritu Santo. Y en temas anteriores hemos hablado de qué manera, se manifiesta el Espíritu Santo ya en las personas que están dentro de ese plan de Dios, salvándolos. Y por supuesto, la manera como se da ese nacimiento o esa salvación es por medio del nuevo nacimiento que ya hemos venido enseñando. El nuevo nacimiento, que fue lo que le dijo el Señor al mismo Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquellos que hemos tenido esta bendita experiencia sin merecerla, en este caso estamos hablando de la iglesia de Cristo, de la iglesia de todos los tiempos. En esto puede haber como una falta de comprensión, que la persona diga: bueno, yo soy uno de los que ya nací de nuevo. Y pensaría esa persona, o pensaríamos nosotros, que al haberse dado el milagro del nuevo nacimiento, nosotros no tendríamos problemas con lo que es el pecado. Se piensa así, como muchas veces se predica y dice: venga a Cristo y todos los problemas se acaban. Ya usted no va a padecer de ninguna enfermedad, usted ya no va a padecer de ninguna tentación, ya usted está en las manos de Dios. Y sucesivamente eso se predica mucho. Pero pensar de esa manera, hermanos, que
estamos exentos de lo que es el pecado, o diríamos libre de todos los males que por supuesto esclavizan a todas las personas que viven, sería un error. Sería un error estar pensando de que el nuevo nacimiento nos exime de todos los males que siguen existiendo en el mundo, y mientras nosotros estamos viviendo, siguen existiendo. O sea que por eso es importante el ir aclarando conceptos, pensamientos que pueden transversar o pueden acomodarnos o pueden desviarnos de este camino santo. Nos pueden confundir más bien. Y en lo menos que debemos de caer es en las confusiones, en el sentido de que una persona ya confundida es una persona, aun cuando ha tenido un nuevo nacimiento, es una persona que estaría caminando a tientas. Sería una persona que estaría como sin una brújula que le dé certeza hacia qué rumbo va. Eso es contraproducente para un creyente. Lo estoy diciendo esto en la idea de que pensemos que como ya tenemos el nuevo nacimiento, estamos eximidos de todos los males, de las tentaciones, de los pecados y de las aflicciones en lo general que están dentro de la vida. Pensar eso, vuelvo a recalcar, hermanos, que es precisamente un error. Y eso es lo que estoy tratando de decir, que cuando vemos la vida espiritual de esa manera, entonces somos unas personas que estamos aún habiendo experimentado el nuevo nacimiento, somos personas que estamos a tientas, somos personas que no conocemos al fondo lo que es en sí el caminar, como dije hace un momento, en este camino santo. En este sentido, vamos a ver que, hermanos, luego es importante decir que luego que tenemos este nuevo nacimiento, siempre, hermanos, es un hecho que vamos a tener que enfrentar las situaciones iguales y peores muchas veces. ¿Por qué? Por ejemplo, el pecado, que es el que prácticamente el Señor redime o limpia de la vida del que ha nacido de nuevo. Ese pecado, luego de que se ha tenido esa experiencia gloriosa, el pecado toma mayor ocasión sobre el creyente. Dicho de otra manera, por ejemplo, antes, como dice el apóstol Pablo en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, versículo 2 al 3, cuando, por ejemplo, antes que estábamos nosotros en el mundo de pecado, teníamos nosotros, hablamos de que ya nosotros somos nacidos de nuevo, teníamos una conciencia muerta. Entonces, al tener una conciencia muerta, vamos a ver, en este caso, el pecado era bastante común. El pecado no nos quitaba el sueño. ¿Por qué no nos era común el pecado? Porque teníamos una conciencia muerta. No había un redargüir de lo que era la vida pecaminosa. Al contrario, nosotros nos jactábamos de lo que hacíamos.
por ejemplo, las personas promiscuas, pudiéramos decir de qué manera se jactan o nos jactábamos de lo que era la promiscuidad. Nos jactábamos, decía, hay personas en esa área, hay hombres que dicen, bueno, yo ya llevo 100 mujeres, ya he vivido con 100 mujeres y se jactan. Hay personas que dicen, bueno, yo he matado, pero he matado por necesidad, pero no ha habido un reargüir en sus corazones. Hay personas que dicen, no, yo ya le di a ese porque me vengué, porque me hizo daño. Y siente más bien, estoy hablando en ese campo general, siente más bien la persona que es viable la venganza y no siente ningún reargüir. ¿Por qué? Porque su conciencia es una conciencia que no siente. Eso es lo que leemos acá. Entre los cuales dice, también todos nosotros anduvimos, verso 3, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no sentíamos nada. Por ejemplo, si le preguntáramos si nosotros podemos testificar y decir, bueno, ¿qué sentía usted, hermano, cuando engañaba a una persona, cuando estafaba a una? No sentía nada. No se sentía nada. Pero cuando hermanos, viene lo que es el nuevo nacimiento en la vida de la persona, el haber dadose esa transformación, entonces el pecado, en este sentido, toma mayor ocasión. No es que, que ya estamos libres del pecado. Al contrario, toma mayor ocasión por el hecho de que, como antes teníamos la conciencia muerta, nos sentíamos. Pero ahora, ya habiendo experimentado el nuevo nacimiento, ahora nos duele el pecar. Ahora el pecado es, hermanos, una cosa terrible para nosotros. ¿Por qué? Cuando vamos a hacer algo incorrecto, inconveniente, que transgrede lo que es nuestra personalidad ahora cristiana, ahora vamos a sentir el dolor. Ahora vamos a sentir que aquello realmente no debemos de hacerlo, cosa que no sucedía antes, ¿verdad? Pero en este caso es porque, hermanos, el pecado ha revivido. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, y váyase al capítulo número 7 de la carta a los Romanos, donde vamos a ver que Pablo es el que está prácticamente diciendo esta verdad. Vamos a ver, por ejemplo, pero dice, sentimos el pecado. ¿Por qué? Y es, como decíamos, más agresivo hoy que antes por la nueva vida que tenemos. Y dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo número 7, verso 11, pudiéramos leer ahí. Porque el pecado dice, fíjese cómo está esto, entendámoslo. Porque el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a ver cómo se descifra eso. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí.
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase, hermanos, a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que estaba diciendo, que cuando ya estamos en Cristo, el pecado toma más ocasión. Por ejemplo, Pablo, para descifrarlo acá, lo que está diciendo es que cuando él era impío, bueno, a él lo mismo le daba ir a amarrar a los hermanos, llevarlos de la cola del caballo, presos de arrastra. A él lo mismo le daba. Él no sentía absolutamente ningún remordimiento a causa diríamos, de su celo, de su supuesto celo. Él lo mismo le daba. Él no estaba adolorido porque esa persona, ese prójimo pudiera, ser afectado. Lo mismo le daba. No sentía. Pero como vamos leyendo acá, se lo voy a leer en esta parte, cuando dice, porque el pecado usó la ley para engañarme, ¿verdad? Y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de los mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó su mandamiento bueno. Así que por medio de un mandamiento bueno, todos nosotros podemos saber realmente malo y terrible que es el pecado por el mandamiento. Entonces, la ley revelaba lo terrible del pecado, pero como la conciencia del hombre sin Dios, no le afectaba porque estaba muerta. Pero cuando, en este caso, Pablo está diciendo que él ya ha tenido un encuentro con el Señor, viene diciendo entonces que, ¿cómo es eso? Que ahora el mandamiento que era bueno resulta que ahora es malo. ¿Por qué es malo? Porque ahora el nacimiento que él ha tenido, dado que su conciencia ahora está viva, ahora él siente el dolor por el pecado o por pecar. Entonces él ahora siente que el pecado él no lo quiere hacer, pero como hay una ley, este mismo capítulo número 7 está diciendo, hay una ley, ¿verdad?, en sus miembros que lo lleva cautivo a hacer lo que él no quiere hacer. Aquí está dando una aclaración el apóstol de lo terrible que ahora siente él el pecado en su vida. Es tan terrible que, que él dice, esto que era santo y que era bueno me vino a matar. Ahora él siente el dolor. ¿Pero por qué? Porque, vuelvo a decir, la conciencia está viva. Y es esto lo que sucede, hermanos, dentro de la vida espiritual. Ahora nosotros es un hecho que si estamos en Cristo vamos a sentir lo mismo. ¿En qué sentido? Vamos a sentir lo mismo de lo difícil que es para nosotros el poder caminar dentro de la vida espiritual. Veamos de este mismo capítulo el versículo número 8 al 10 para que vayamos descifrando esta situación que estamos tratando de
de expresar el 7, 8 al 10, donde dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea que cuando apareció la ley, luego la ley revelaba todo lo que era lo malo. Y yo sin ley, dice, en un tiempo, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, la ley, ojo por ojo, mataba. Y allí que el mandamiento, que era para mí, resultó para muerte. Es decir, la ley mataba. Aquella mujer que la llevaron por el adulterio, la ley dice piedra. Porque el pecado tomó ocasión en el mandamiento y me engañó y me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Es decir, la ley en ninguna manera vino a ser muerte, sino que Pablo dice viene a ser muerte porque revela la agresividad del pecado. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminosa. Entonces la ley señalaba lo terrible que es el pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, por lo que hago, pues lo que hago no lo entiendo. Está diciendo ahora ya en calidad de cristiano. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora Pablo, en el versículo número 15, está diciendo lo que aborrezco. Ahora aborrece el pecado. ¿Pero por qué aborrece el pecado? Porque ahora tiene una conciencia viva, dice el 15. Pero el punto es que él aborrece eso, pero antes no lo aborrecía. Y es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Verdad? Hago porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Esto es importante ponerle atención. Y dice, y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este es un gran conflicto que tiene el apóstol Pablo, pero este es un gran conflicto que también lo tiene todo creyente. En el sentido que, bueno, mentir, yo no quiero mentir, pero eso es lo que hacemos. Yo no quiero engañar al otro, pero eso es lo que hacemos. Yo no quiero defraudar al otro consiervo, pero eso es lo que hacemos. El versículo que vamos. 18. Yo no sé, en mí dice, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero el no hacerlo es un conflicto. ¿Por qué dice el verso 19? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y dice, y así hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo Pablo, estamos en el 19. Pablo está diciendo, no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Quiere decir que el creyente no se libra de lo que es el pecado. Quiere decir que el creyente va a lidiar ahora con el pecado, aún siendo, hermanos, mucho más visible
y mucho más doloroso, porque al tener la conciencia, diríamos, viva, ahora nos duele lo que es el pecar. Pero dice Pablo, eso es lo que hacemos. Pero dice Pablo, eso es lo que hago lo que no quiero hacer. Ajá. ¿En qué quedamos entonces? Así que queriendo yo, dice, bueno, el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en él. En cada cristiano, ahí está el pecado. En cada creyente, dada la naturaleza caída, ahí tenemos que ir lidiando con el pecado. No es que cuando venimos a Cristo o cuando nacimos de nuevo, se acabó todas las penurias de la vida y sobre todo el pecado. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo dice, esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. El problema está en uno. El problema de ser alados a lo que ya no debemos de ser alados, el problema lo tenemos adentro. El pecado lo andamos en la naturaleza caída. Decíamos que, ¿verso qué? Verso 21. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, verso 22. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, qué importante saber esto, porque aquí decíamos es una batalla, es una lucha, es una cosa terrible que está experimentando Pablo. Y eso mismo es lo que va a experimentar un verdadero nacido de nuevo. Eso es lo mismo que va a experimentar. Cuando, por ejemplo, va a tener cualquier pecado que obviamente va a estar ahí presente, con mayor ímpetu van a aparecer las tentaciones, van a aparecer las ofertas del mundo. Va a aparecer con mayor ímpetu por el hecho, y va a ser tan repudiable esas ofertas del mundo, esos pecados del mundo para nosotros, porque ya tenemos también una nueva naturaleza. Entonces vamos a decir, no, es que yo soy nacido de nuevo, es que yo soy creyente, es que yo ya le entregué el corazón al Señor. Y es un hecho que cuando ese creyente no se mantiene, hermanos, diríamos firme ante el pecado, cuando sucumbe en el pecado, esa persona sufre, esa persona le duele. ¿Por qué? Porque él ya tiene una naturaleza nueva. El ejemplo de David, cuando David peca, David le dolió en el alma. David él se sintió seco, él sintió y es más, el Espíritu dejó de ministrarlo, a tal grado que David, hermanos, dice, mientras callé, dice el capítulo, el Salmo 32, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos y mi gemir dentro de mí todo el día. O sea que le afectó tanto, pero David sabía, no es que David quería llegar a cometer ese pecado, pero cuando se concretizó el pecado, complicó su vida y le dolió en su corazón, porque eso es lo que sucede cuando un creyente da un paso atrás en estos asuntos. Le duele, ese no queda comiendo chicle, ese no queda así de triunfalista, ese le duele, ¿verdad? Que es en el caso. Entonces, lo que yo quiero en esta noche trasladarles a ustedes, hermanos, es que no es cierto que quedamos libres del pecado cuando nacemos de nuevo. Se lo estoy repitiendo para que se le quede. Y Pablo
confirma esto, que él está haciendo algo que detesta, porque ya cuando uno está en la nueva vida detesta el pecado, detesta la mentira, es repugnante lo pecaminoso, uno no quiere eso. Por ejemplo, oír malas palabras, uno siente repulsión a eso. Gente malcriada, uno siente repulsión a eso. Y no diríamos muchas cosas, uno siente asco de eso. Yo lo siento, yo no sé si usted siente, ¿verdad? Pero el que es nacido de nuevo siente asco de aquello, repugna aquello. Incluso cuando vienen pensamientos dañinos, porque siempre vamos a tener los ataques o los dardos que vienen a la vida, los pensamientos, hermanos, impuros, los pensamientos malos que vienen a la vida. Uno, por ejemplo, uno lo que hace es orar y luego aquello desaparece, porque no quiere tener influencia de eso. El creyente así está luchando. El creyente eso lo tiene, ¿no? Por eso es que la vida cristiana, como yo siempre lo he repetido, hermano, no es un asunto religioso. La vida cristiana no es el estar haciendo, diríamos, como una comedia dentro del campo espiritual. No, la vida espiritual es, dado que ha habido un cambio de vida, que ha habido una nueva naturaleza, la vida espiritual entonces es un nuevo estilo de vida. La vida espiritual ya no se puede comparar con la pasada. La vida espiritual, cuando dentro de las iglesias hemos experimentado eso, ya aun cuando somos imperfectos y aun cuando nos asalten las tentaciones y los pecados, para nosotros es repugnante. Nosotros no le vamos a decir, no le vamos a tirar flores, porque es repugnante. Lo que se dice por ahí en el dicho aquel, dice: si los pájaros revolotean sobre la cabeza, dice, del que es la cabeza depende si los pájaros hacen nido ahí. Entonces el creyente está espantando eso. El creyente está luchando con eso. Entonces, en este sentido, el creyente, en ese caso, fíjese, no puede, porque si entrevistáramos a una hermana, a cualquier hermano de los que ha nacido de nuevo, y le decimos: ¿usted peca, hermano? Sería realmente fariseo si dice que no ha pecado, porque pecamos de hecho o de palabra. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Diríamos, ¿y cómo hace con todos esos pecados, hermano? Yo estoy luchando, hermano. Yo me hago los quites, yo me agacho o me hago a un lado y todo eso, pero es imposible. Es imposible. De ahí que, hermanos, la salvación no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si entrevistamos a alguno de nosotros, en primer lugar va a decir a la verdad, hermanos, como no puedo mentir, no puedo decir la verdad, siempre me veo débil, siempre me veo incapaz, y es más, he llegado a cometer el pecado que tanto aborrezco. A la verdad, eso nos enseña que jamás nosotros vamos a contribuir, o diríamos a ser parte de nuestra salvación, en el sentido de legalismo, que las personas dicen: camine así, haga así, ore 40 horas diarias, ore, ayune 41 días de ayuno más uno que el Señor, haga esto otro. Esas son
hermano, para que se salve, para que pueda llegar hasta el final, puede ayunar como ayunó Moisés 80 días, hermano, 40 días y 40 días más ayunó, pero eso no nos ayuda, porque Pablo dice: el problema lo ando yo. El problema del pecado está en mis miembros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El problema del pecado está en mis miembros. Entonces, en ese caso, sería imposible entonces que nos pudiéramos salvar. Porque si a las primeras de cambio no aguantamos, si a las primeras de cambio, le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas mentiras he hecho hoy? Y si usted no ha leído la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Para ponerle algo más suave, si no es otra cosa. Entonces, en ese caso quedaríamos descalificados para entrar al reino de los cielos. Entonces, usted me dirá: pero mire, yo he luchado, hermano, porque no quiero mentir. Porque hay personas que, hermanos, como salen las camándulas de mentira, pero tan descarados de cristianos, que uno dice: pero ¿cómo puede ser si yo ahorita le vi ahí y ella dice que estaba en San Miguel? Unas mentiras tan terribles, hermanos, y tan descaradas, que dice, pero por lo menos aquel sincero dice: mire, yo estoy tratando de no mentir, yo estoy tratando. No vas a poder, porque el problema el problema está en ti, en nosotros, en nuestros miembros. Hay una ley que me lleva a hacer lo bueno. Yo siento hacer lo bueno, dice Pablo, pero hay una ley que me lleva a hacer lo malo. Hay una ley que me lleva a hacer lo malo. Entonces quedaríamos descalificados, porque los pecadores no pueden entrar al reino de los cielos. Pero, hermanos, eso es, no sé si se recuerdan cómo se llamaba el tema: la labor del Espíritu Santo, hermanos, con los que han nacido de nuevo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Si no fuera el Espíritu Santo, hermanos, que dijo Cristo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La labor del Espíritu Santo en beneficio de nosotros, hermanos, es lo que hará la diferencia. Es lo que hará la diferencia. Pablo dice en este capítulo número 7, verso 24, se dio por vencido, porque Pablo quería hacerla de, hermanos, de gladiador, de campeón, para poder librarse del pecado, pero llegó a la conclusión de que el problema lo andaba él, en la naturaleza caída. Pero es ahí el verso 24 dice: miserable de mí. ¿Por qué? Llega a la conclusión que no es por obra. Llega a la conclusión que no es por nuestro esfuerzo. Llega a la conclusión que no es, hermanos, haciendo lo que yo pienso hacer. La única manera, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me ayudará con este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me ayudará con este cuerpo que está luchando con el pecado? Yo no puedo, siempre hago lo que no quiero. Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Jesucristo. Es decir, Jesucristo, dice Pablo, es el que nos ayudará. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo, que es el que dijo el Señor: no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo, hermanos, es en este caso, dice el capítulo número 8, capítulo número 7, verso 8, verso 8, perdón, 1 al 2 de Romanos, habla de la seguridad. Habla de la seguridad. Y por ejemplo, en el capítulo número 8, verso 26 de Romanos, ahí dice
fíjese bien, de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda. ¿En qué dice? En nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dicho de otra manera, aparte que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo pastorea a la iglesia. El Espíritu Santo ayuda a la iglesia. El Espíritu Santo es el que, hermanos, tiene la misión de llevar a la iglesia hasta la presencia de Dios. Damos un amén. El Espíritu, podemos ver la figura del Espíritu Santo en cuanto a aquel siervo que se llamaba Eleazar, que habla cuando Moisés mandó a traer la esposa a su tierra al criado para que se casara Isaac. Esa es exactamente la figura de la iglesia. Rebeca es la figura de la iglesia, porque llega el criado sin conocerla, hizo una oración y le dijo la que tal, y sucedió. Luego le dio un montón de regalos, que en este caso son los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Le dio un montón de regalos a Rebeca. Y luego le dijo el criado a Rebeca que él andaba trayéndola para que se casara con el hijo de su amo. Y en esos 3 días o 4 días, hermanos, la Rebeca se entusiasmó tanto, de acuerdo a lo que le contaba el criado a ella de el tal hijo del amo. Ella se emocionó tanto. ¿Y cómo es? Y le decía cómo es. Y cuando ella se desanimaba, le daba más regalos, le daba más regalos. Cuando ellas, y sucesivamente, así es el Espíritu Santo, hasta que, bueno, llegaron al punto de decir que, bueno, que decida la muchacha, dijeron, porque quería tenerla, los padres querían tenerla un tiempo más, pero que decida ella. No, yo me voy, dijo, yo me voy. Y salió Eleazar con los camellos y se fue esa muchacha sin conocer, solo por lo que decía Eleazar, solo por lo que dice el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es, hermanos, una de las 3 personas de la Trinidad maravillosa que está en medio de la iglesia. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando no podemos nosotros con esta gama de pecados que viene a la vida, nosotros, aquí Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará? En este caso es el Espíritu Santo, es el Señor el que comenzó, dice Filipenses 1, la obra en nosotros es poderosa para finalizarla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este caso, ahí en esa figura vemos el trabajo del Espíritu Santo, luchando, convenciendo, guiando. Y esa muchacha se fue detrás de ese hombre desconocido. Bien raro. Si apenas tenía menos de una semana de conocerlo, ya iba detrás de él. Emocionada. Esa es exactamente la figura del Espíritu Santo, que está con la Rebeca, que es la iglesia, y que nos está guiando, que nos está ayudando, que nos redarguye de pecado. Y por eso es que tenemos que tener una total dependencia del Espíritu Santo. Una total dependencia de su presencia. Una total obediencia de su guianza. En este caso vemos, hermanos, que entonces el creyente no puede, imposible el poder, diríamos, cumplir los requisitos de Dios. Imposible, pero por medio del Paracleto, que lo que significa en griego Paracleto es uno que nos acompaña. El que nos acompaña, el Paracleto, el
el que nos guía, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que cuando vas a pecar, cuando voy a pecar, inmediatamente siente uno un remordimiento. Por ejemplo, cuando usted le ha dicho Dios que haga algo a través de los ministerios, digamos, que le ha dicho deje ese pecado, cuando le ha dicho deje ese pecado y usted no siente nada, es ahí donde están las contradicciones. Pero si a usted le dice a alguien deje ese pecado o haga esto y usted no siente nada y usted no siente ningún redarguir en su corazón, ahí están las contradicciones del cristianismo. Pero el verdadero creyente reacciona. Dice, me aconsejaron o leí en la palabra. Y empieza a veces a echar lágrimas uno sobre la Biblia. Está redarguido. Pero cuando uno no escucha que se le exhorta, que se le dice, y no hay una reacción de ello, ahí están las contradicciones. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, estuvimos en la iglesia. Señor, Señor, echamos fuera demonios. Señor, el que tenga oídos oiga. Porque esto es así, ¿verdad? Entonces es el que ha nacido de nuevo, ese lucha, él se apoya en el Espíritu Santo. Yo no puedo, esta tentación, Señor, es imposible. No la puedo resistir porque hay tentaciones terribles. Hay tentaciones, por ejemplo, de codicias. Hay diferentes tentaciones. Pero dice, hay tentaciones de trabajo. Hay trabajos que le dan en la nuca a un creyente. Pero en el sentido de que ese trabajo se vuelve el amo de ellos y ellos los esclavos de ese trabajo y ellos sienten, hermanos, esa cosa que les va a interrumpir. Está viva la conciencia, es algo que ha nacido de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero viene la tentación y le dicen, usted ahora, yo conocí a un hermano acá que el jefe le había prohibido, le había dicho que si se quitaba el celular aún dormido, quedaba ya despedido de la empresa. Ese hermanito no se quitaba, 2 pelotas de esas andaba y salía corriendo porque ya lo habían amenazado, a tal grado que se volvió esclavo de ellos, de ese trabajo. Pero el creyente que sabe, que ha leído por ahí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Damos un amén. Dice, Señor, es una tentación, es una terrible tentación, tengo problemas. Señor, ese trabajo tú me lo has dado. Señor, él está luchando, yo no puedo. Firmo el contrato para 18 horas diarias. Señor, ¿qué hago? Entonces clama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da la fuerza para decir, no, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo lo ayuda a decir no cuando hay que decir no. Imposible que nosotros podamos a título personal llegar al cielo. Imposible. Entonces y no lo tome usted como que, bueno, que usted tiene que dejar de trabajar. No, yo no estoy diciendo eso. Hay trabajos que parecería que son de Dios, pero son del diablo. Porque todo aquello que a mí me impide la relación con Dios, ¿de dónde puede venir? Pero claro que, por ejemplo, en el caso nuestro, la gran mayoría de nosotros o de las iglesias están con sus luchas económicas, sus trabajos, pero aunque sea decir amén, están ahí presentes con Dios. Es una lucha y eso vale.
Pero hay personas que se alejan, hay personas que se esclavizaron. Probablemente estaban endurecidos y es que el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, a decir no. Por ejemplo, yo les cuento la vez pasada que a mí me sucedió bueno, yo no le doy mucho énfasis a los sueños, hermano, porque luego todos andan soñando tonteras, ¿verdad? Ay, que un sueño, eso. Pero en el caso mío sucedió que pegó, pues el sueño pegó. A mí me dijo el Espíritu Santo, te van a asaltar. Me hizo un sueño tremendamente que me lo describió igual. Así me sucedió. Pero ¿qué es lo que hice yo? Voy a orar, dije. Y nos pusimos a orar. Voy a orar. ¿Cuál? No valía la oración. Ya el Espíritu me había dicho, no vayas. Pero la rebeldía de uno, ¿verdad? Entonces, el Espíritu es el que nos ayuda. Miserable de mí, dijo, ¿quién me ayudará en este cuerpo de muerte que solo es incapaz para resistir el pecado? ¿Quién me ayudará? Jesucristo. Amén. Entonces el creyente querer sobrevivir a título personal es imposible. Aquellos creyentes que dicen, no, yo tengo capacidad, no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Dijo allá el Señor, que se gane todo el oro del mundo. No tiene sentido. Entonces el creyente, queriendo sobrevivir, hermanos, a título personal, es imposible que se sostenga nadie. Por eso es que, porque cuando yo vengo y que porque yo oro 40 horas yo me voy a salvar, esas son obras. Yo voy a orar 40 horas si me lo permitiera Dios, pero eso es para tener una comunión con Dios, no para salvarme, partiendo de que ya nací de nuevo. Que voy a ayunar 41 días para ganarle allí a Ávila y al Señor Jesús. Si eso lo hago porque de esa manera yo voy a sostenerme en las tentaciones del pecado, estaría metiéndole obras a la gracia. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, yo voy a ayunar, claro, pero eso, aunque uno, hermanos, ayune, aunque uno, ahí está el diablo, ahí está la tentación, ahí es más sensible se vuelve al pecado, pero hay uno que es, hermanos, que está en nosotros, que es más poderoso que el que está fuera de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Él nos ayudará, Él nos guiará, Él nos dará fuerza. Que se oiga un poderoso amén. No se puede. Nadie podrá sostenerse queriendo llevar una vida legalista, una vida, hermanos, enfatizada en aislamientos. Es imposible. Los monjes se aíslan del mundo externo. Pero no quiere decir que primero hay que nacer de nuevo. Entonces, vamos a ver, para ir finalizando, es aquí donde Pablo dice, luego de todo ese conflicto que él ha tenido en el capítulo número 7, versículo 8, en el Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va orientando, que nos ayuda cuando viene la tentación y nos da carácter y nos da dominio propio. En este caso, como dice Pablo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que han nacido de nuevo, han tenido ese nuevo nacimiento, ninguna condenación hay
porque estos no andan en la carne sino en el Espíritu. Entonces, la lucha del creyente es andar en el Espíritu. ¿Por qué les he suplicado yo que sean bautizados con el Espíritu Santo? Pero son palabras que se las lleva el viento. ¿Por qué les he dicho? Es una cosa personal. No anden buscando que un pastor ore por ustedes. Es un asunto muy personal. Yo tengo que remontarme, que el Espíritu Santo me bautice. Y luego de que me bautice, hermanos, empezar a tener todas los regalos, las credenciales, las armas para poder, por lo menos las mujeres, si vinieran el culto de mujeres en Victoria, hermanos, realmente esa es una oportunidad tremenda, porque ahí se siente la presencia de Dios. Vengan a orar, porque de lo contrario no van a poderse sostener, porque el Espíritu está afuera. Y si Él está afuera, yo en lo personal no puedo mantenerme. El único que me puede sostener es el Paracleto, que me agarra de su mano y me lleva, hermanos, aunque sea de arrastrada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que hacen algunas hermanitas? En lugar de pudieran arreglar sus cositas en la mañana, el miércoles, y venirse a ganar hasta que reciban el Espíritu Santo. En los cultos no hay tiempo. Pero ¿quién está interesado? Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Buscándolo. Haciendo amistad con Él, haciendo compañerismo con Él, hablando con Él. No, Señor, si tú no me das el ok, yo no, y sucesivamente. ¿Qué es lo que permitió que Marta y María tuvieran la experiencia de que hubiera una resurrección dentro de su familia? La estadía, la comunión, la amistad, el compañerismo que había con el Señor. Todo eso tiene que darse, hermanitos. La Biblia dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Él. Dice el versículo 4 de Juan, léalo conmigo, y con esto finalizamos. Mis ovejas oyen mi voz. Dice, y todos, vamos a ver, ¿qué dice? Léamelo rapidito, hermano. Ustedes que tienen ahí un espaciecito. Dice, vamos a ver el versículo, cuando la saca fuera, todas las propias, ¿qué dice? Verso 4 del 10 de Juan. Leámoslo todo. Veámoslo todo. Los lunes es día propicio para recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está esperando, pero no, dicen, no quiero, no tengo tiempo. Bueno. Entonces, en ese sentido, no te queda otra salida que andar en la carne. Los que no andan según la carne, pero para los que andan según el Espíritu. ¿Qué dice el verso 4? Leámoslo todo. Cuando la saca fuera, todas las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Póngale atención a esto, ya lo dije una vez. Cuando la saca fuera, todas las propias, no es el Señor que va detrás de ellas arreándola. Ellas van detrás, dice ahí ese versículo, ellas van delante de Él. O sea, no van detrás. Entonces, hay que entender esto, hermano. Ellas van detrás de Él. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas van a venir los lunes a buscar el Espíritu Santo. Mis ovejas van a venir el miércoles a buscar su Espíritu Santo. Mis ovejas van a venir domingo, lunes, martes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria y van a ser bendecidas. En esto es lo que tiene que contribuir uno. Porque alguien va a decir, entonces dejemos al Espíritu Santo, de todos modos ya somos salvos, que Él haga la obra. No, hay responsabilidades. La responsabilidad de la oveja es ir adelante.
no atrás, adelante del pastor. Mire qué lindo es cuando ya la persona es oveja, cuando ha nacido de nuevo. Entonces, la responsabilidad nuestra tiene que asumirla uno. El Espíritu Santo va a luchar. El Espíritu Santo nos va a apachar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a aconsejar. Le va a decir: hijo, no vayas a ese lado. Hijo, no hagas eso. Hijo, no. Y le va a hablar por la palabra. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando del lunes y del miércoles y de los días, aquí no soy yo, es el Espíritu Santo que está hablando a su iglesia. No esperemos que baje un ángel. Para eso Dios levantó los ministerios. Porque la persona, la hermanita va a decir: hasta que baje un ángel. Entonces, aunque baje un ángel, si no le has puesto atención al Espíritu Santo, lo mismo, el siguiente día va a estar igual, desinteresada en los asuntos de Dios, lidiando con los pecados que cree que ella o él los puede soportar. No podemos. Pablo dijo: esa ley está dentro de mí, el mal no está en otro lado en mí, porque hago lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Miserable. Llegó al punto que no podía. Se dio por vencido, pues. Se dio por vencido, como decir: no, me rindo. Yo no puedo ser creyente a título personal. Jesucristo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puedo. Que se oiga un poderoso amén. No puedo, dijo el apóstol Pablo en el versículo número 24. Eso es lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Como quien dice: ¿quién? ¿Cómo puedo librarme de tanto pecado que está en mi mismo cuerpo, en mi misma naturaleza? Pero alguien dirá: pero no dice que ya Dios perdonó todos los pecados. Sí, los perdonó. Pero el Espíritu Santo viene a trabajar, a pastorear a la iglesia para llevarla hasta el final, como la figura de Eleazar. Pero la iglesia tiene que poner de su parte, no para salvarse, sino para ser obediente y no sufrir. Porque es lo que hace la oveja que no entiende estos mensajes y que lo mismo le da y que dice: bueno, hoy predicaron otra vez de lo mismo. ¿Qué es lo que luego andan caídos? ¿Y qué pasa con esos caídos? Luego andan sin espíritu. Luego andan como sin ninguna fuerza espiritual. Que usted no se acostumbre a venir a la iglesia porque le ponen privilegio. Usted busque. Porque el que me busca es el que me halla, dice la palabra del Señor. No, esto es un asunto yo y Dios. El Espíritu Santo. Si usted padece, hermano, si usted padece de diabetes, usted tiene que tomarse la medicina. Usted no puede decir: no, yo no me tomo la medicina porque esas cosas son mentales. ¿Cuál mentales? Se va a morir. Es como que usted dice: no, yo no le hago caso al Espíritu Santo. No vas a poder caminar. Luego te va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 20 vueltas el diablo. Pero Dios te habla hoy. Dios nos habla hoy para que nos levantemos, para que dependamos de Él, porque solo de la mano de Él podemos llegar hasta la meta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ponernos